Buenas noches para todos. Normalmente, hoy y mañana se invita a todas las personas a hacer una evaluación de su vida en este año. Y normalmente se les invita también a hacer propósitos para el año siguiente. Sospecho que no muchas personas hacen eso. Y las razones son variadas. Unas, porque sinceramente viven la vida de la rutina. O sea, dicen vamos a vivir cada día y como venga. Entonces no hay ni evaluación ni hay propósitos. Otros sospecho también que en otras ocasiones han hecho evaluación y propósitos, pero se han dado cuenta que han fracasado, que los propósitos no salen, que los planes no salen y han fracasado. Y entonces eso los lleva a la actitud de decir, mejor no hago evaluaciones ni propósitos porque no salen. Otros sí hacen planes, sí hacen evaluación y hacen propósito, pero sus propósitos son demasiado idealistas. En un sentido, lo que se proponen son sueños, no son cosas reales, sueños. Y muchas veces por eso fracasa, porque se ponen propósitos que son solo meros ideales que quisieran en la vida y no cosas realistas. Creo que muchas veces lo que ha pasado en la mayoría es que muchos de los propósitos no se cumplen, no los cumplimos. Y la razón es que dependen esos propósitos, dependen de nosotros mismos. Cuando los propósitos dependen de nosotros mismos, ¿qué pasa? Que otras veces hemos fracasado. ¿Qué va a pasar con los propósitos del próximo año? Va a pasar posiblemente exactamente lo mismo. Van a volver a fracasar. Es más, propósitos que nos hacemos el 31 de diciembre o el 30 de diciembre, en enero ya están fracasados, ya están y a veces hasta olvidados, porque nos envuelve muchas cosas y esos propósitos se quedan en el aire. Yo quiero que hablemos hoy de propósitos para el año 2023, pero quiero que hablemos de propósitos trascendentales, de propósitos que tienen valores más allá de lo inmediato y de lo superficial. Normalmente, muchas personas se ponen propósitos materiales, económicos, y no está mal, está bien salir adelante en lo económico, pero eso es, como sabemos todo, es inestable y superfluo. Otros se ponen algunos propósitos a niveles laborales y también está muy bien, pero pasa exactamente lo mismo que con el dinero. Entonces yo hoy los voy a invitar a pensar en propósitos en otras áreas más importantes. Y una primera área es el área familiar, propósitos a nivel familiar. Si tú evalúas tu familia, este año que pasó, tendrás que darte cuenta si hubo más unidad familiar, si hubo más amor y más acercamiento entre la familia, o fue al contrario, o si más bien hubo fracaso en esa área. O si evalúas tu familia y miras y dices, carambas, hay muchas cosas de mi familia que necesito arreglar. Tal vez la relación de pareja, tal vez entre los hermanos, tal vez relaciones padres-hijos, tal vez relaciones con la familia extendida. Esa puede ser un propósito muy importante. Y yo le invito hoy a pensar en el propósito familiar. Un segunda área que te quiero invitar a pensar es en el área emocional. Emocional. ¿Qué áreas de tu vida, al evaluarlas, este año no has madurado? Cuestiones emocionales que no has podido superar. Conductas de tu propia vida que muestran una inestabilidad emocional muy fuerte, que afecta
a los que están a tu lado. Y esa sería otra área de propósitos este año, en el área emocional. Y una tercera área, no solamente el área familiar, emocional, y le invito a evaluar y ponerse propósitos en el área espiritual. El área espiritual significa la relación con Dios, mi relación con Dios, mi crecimiento espiritual, mi conocimiento de Dios, mi andar con Dios. ¿Cómo estuvo este año tu crecimiento espiritual? ¿Cómo estuvo tu andar con Dios? ¿Cuánto conociste más a Dios y cuánto te acercaste más a Dios? ¿Y qué propósitos pudieras ponerte a nivel espiritual? Y una cosa que necesitamos pensar es que cuando nos ponemos propósitos para el año 2023 o planes que hacemos, la pregunta es, ¿esos planes sobre qué están basados? Como dije anteriormente, ¿están basados solo sobre ideales y sueños? ¿O tienes una base real? Una base que tú pudieras decir, yo puedo construir sobre esto, sobre esta base que tengo hoy. Esa es la idea. Y necesitamos pensar en eso, porque hay demasiada gente frustrada al finalizar este año, que lo único que quieren es no saber de evaluaciones ni de propósitos, lo único que quieren es emborracharse para olvidar lo que pasó este año. Quieren irse de vacaciones y no pensar en esas cosas, porque lo único que quieren es olvidar lo que pasó y simplemente piensan que el nuevo año vendrá con mucha esperanza y vendrá con cosas nuevas, pero se engañan. Se engañan porque nada viene si no se trabaja. Si uno no siembra en la tierra, no hay cosecha. La cosecha no va. Lo único que va a cosechar, si no siembra, ¿qué es? Maleza, que es lo único que crece cuando no se cosecha. Quiere decir que si queremos un año 2023 con bendición y con prosperidad en las áreas más trascendentales e importantes de la vida, familiar, a nivel emocional, personal y a nivel espiritual en mi relación con Dios, debo trabajar. La pregunta es ¿sobre qué base voy a trabajar? ¿Sobre qué voy a sembrar? ¿Qué puedo hacer? Y cuando nos hacemos esa pregunta, entonces viene una respuesta que nos la da hoy. Jesús nos da una respuesta. Y quiero darte esa respuesta y compartirte esa respuesta que Jesús nos da. En el Evangelio de Juan, capítulo 15. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, Jesús da respuestas clarísimas, fundamentales para hacer los propósitos para el año 2023. Vamos a leer Juan capítulo 15, versículos 1 al 8. Yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre,
en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Aquí tenemos la respuesta de Jesús a las preguntas que nos hemos hecho. ¿Cómo vamos a sembrar para poder recoger en el 2023 una cosecha de frutos en la vida familiar, en la vida emocional y en la vida espiritual? Y como siempre, Jesús explica las cosas espirituales con ilustraciones para que las podamos entender. Y la ilustración que Jesús usa aquí es de una planta, una vid. La vid que produce las uvas de las que se saca el vino, que alegra. Entonces Jesús usa una ilustración que es la planta de la vid. Y él dice, yo soy la vid. Mi padre es el labrador que cuida la vid. Y cada uno de ustedes son las ramas, los pámpanos o las ramas. Ahora, ¿qué se espera de las ramas? Que produzcan fruto. Cuando Jesús usa esta ilustración, nos está diciendo varias cosas. Una, nos está diciendo que Dios quiere una vida fructífera de parte nuestra. Está esperando que tengamos vidas fructíferas. Él desea. Ahí dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. Él desea que tengamos una vida fructífera en lo familiar, en lo emocional, en lo espiritual, que son las tres áreas de las que estamos hablando hoy. Él quiere una vida fructífera. Mónica era una persona que vivía frustrada, y estoy poniendo la ilustración de una persona cambiándole el nombre. Pero Mónica era una persona frustrada porque su vida familiar no era consistente. Iban a la iglesia, pero el ambiente dentro de su familia no era bueno, no era consistente. Pero ella empezó a ver cómo su esposo empezó a crecer en conocer a Dios. Empezó a ver cómo él se comprometía más con Dios. Y empezó a ver cómo Dios empezó a hacer cambios en su vida. Y eso trajo como consecuencia, cuando un hombre crece en un hogar, y ya que él es la cabeza, los efectos hacia la familia son muy fuertes. Y cuando ella empezó a ver que su esposo estaba creciendo y cambiando, empezó a ver también cómo traía fruto. Y ella se alegró tanto que también ella fue animada y empezó a ver que acercarse a Dios más, que aprender la palabra, empezó a cambiar muchas cosas de su entorno familiar. Y terminó este año diciendo, qué gran año, porque vino un fruto y hubo cambios en mi casa, en mi hogar. Entonces, primera cosa, Dios quiere una vida fructífera. La desea. Él se glorifica en ver vidas fructíferas. En segundo lugar, si tú has tenido en tu evaluación, ves que has tenido un buen año donde Dios te ha bendecido y ha fructificado tu familia, tu vida emocional, tu vida espiritual. Este pasaje, Dios también me dice que no solamente Dios quiere que seas fructífero, sino este pasaje enfatiza que Dios quiere que seas más fructífero. Porque ahí dice que el que está dando fruto lo limpia para que dé más fruto. ¿Qué es lo que hace un labrador cuando una planta está fructificando? La poda. ¿Para qué la poda? Para estimular a la planta para que ¿qué? Dé más fruto. Y la sigue podando y la planta da más fruto. Así que si tú en tu evaluación hoy ves que realmente has tenido un año con alguna clase de fruto en tu vida, entonces lo que Jesús te dice es que Dios quiere más fruto. Está esperando mucho fruto en este año 2023. En este año 2023. Como ustedes la mayoría saben, mi esposa Sandra ha pasado por una prueba de salud que lleva ya 2, 3, 4 años, con días y momentos muy difíciles,
Este ha sido para nosotros un año de muchas, como el año pasado, de muchos exámenes, de muchas visitas médicos, terapias y medicinas y, bueno, una prueba en ese sentido. Pero ¿qué he visto yo? He sido testigo, en el caso de mi esposa, que todas estas pruebas y esta situación la ha llevado a acercarse más a Dios, mucho más. Y he visto fruto en su vida espiritual. Y he visto también que al ella crecer espiritualmente y acercarse mucho más en su intimidad con Dios, ese fruto ha impactado a todos nosotros, a mí personalmente. Y hoy así lo testifico, que ella me ha impactado mucho en este año por su crecimiento espiritual. En tercer lugar, hay una advertencia de Dios. Y es que si no ha sido fructífera tu vida, tienes el peligro de que el labrador, ¿qué haga? Corte. Ese cortar del labrador significa que el fracaso es inminente. Conozco a este señor Juan, que tiene una esposa muy linda, muy bonita, tanto física como emocionalmente. Es una persona muy, muy bonita en todos los sentidos. Y tiene sus 2 hijos. Y empezó a construir su hogar bien. Pero llegó un momento en que él se dedicó a los negocios, se dedicó a las oportunidades que le presentó la vida para hacer dinero. Y sí, le proveyó a su familia una bonita casa. Le proveyó a su esposa un carro para ella y un carro para él. Y le proveyó a sus 2 hijos una buena universidad. ¿Y qué fue lo que pasó? Hace poco tiempo, lo poco que él tenía, lo perdió todo. Porque se cumple la palabra del Señor que dice que al que poco tiene, se le quitará por no ser fructífero. Y al que tiene mucho, fructíferamente, se le da más. Parece injusto que al que tiene poco se le quite. Pero es que el asunto es que el que tuvo poco, no lo supo cultivar y lo perdió todo. Y pobre Juan, llegó un punto donde su esposa le dijo, no más. Y sus hijos, cuando él se dio cuenta que la vida se había pasado y trató de buscar y tener una relación con sus hijos ya estaban grandes y ya tenían sus propias vidas y no tenían ya ganas de pasar tiempo con su papá. Y a la final, lo que construyó y lo poco que tenía, lo perdió y hoy es un hombre divorciado y vive solo y triste, tratando de que le den alguna oportunidad de tener a sus hijos de semana tras semana, etcétera. Ustedes ya saben cómo es la historia. Pero eso es lo que Jesús dice, que el que no fructifica, la rama que tiene le será cortada y perderá lo poco que tiene, lo poco que tenía, lo perderá. ¿Cuál es el reto de hoy? El reto de hoy es evaluar cómo estamos, mirar hacia adelante y ver qué puedo hacer en el próximo año que yo pueda tener una vida fructífera. Y ojo, no estamos hablando ni de dinero ni de posesiones, porque hay mucha gente con mucho de eso y no tienen una vida fructífera en el sentido que Jesús lo está diciendo. Estamos hablando de las áreas familiar, emocional y espiritual. Y Jesús nos da 2 claves en este pasaje. Y esas 2 claves son 2 palabras que se repiten o que están en este pasaje. La primera palabra y primera clave es la palabra permanecer. Permanecer. ¿Qué significa permanecer en este contexto? Significa tener una relación profunda con Jesucristo.
Si Él es la vid y yo soy una rama, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Pegarme a Él. Porque si yo me pego a Él, ¿qué va a pasar con esta rama? Va a dar fruto, inevitablemente. Y entre más pegado yo esté a Cristo, la posibilidad de dar fruto aumenta. Si yo me desligo de Cristo y Cristo se convierte en alguien para los domingos, o se convierte en alguien en el momento de leer la Biblia y el resto del tiempo lo ignoro y olvido y vivo mi vida separado de Cristo, ¿qué va a pasar? Se va a secar, va a tener un año estéril, un año improductivo y es más, con la posibilidad de perder lo poco que tiene. Y por eso la palabra permanecer es la palabra importante aquí. Y el reto para ti el próximo año no es hacer planes fantasiosos y llenos de sueños e ilusiones, sino que se convierte el plan para el otro año es ¿cómo hago yo para tener una relación más profunda con Cristo? Porque si tengo una relación más profunda con Cristo, los otros serán ¿qué? Frutos, frutos. ¿Han visto ustedes una planta haciendo fuerza para dar fruto? No, ¿cierto? No se puede. El fruto se sucede ¿por qué? Por la relación que tiene con el tronco, no es más. Y esa es la primera clave. Mi invitación hoy a todos aquí es acercarnos a Dios. Más. No dejes a Dios, especialmente en la rutina diaria, no lo dejes a un lado. No dejes a Dios para el culto, para leer la Biblia, no. Jesucristo tiene que ser la persona de la cual tú estás unido todo el tiempo. Y te garantizo, si estás unido a Cristo, ¿qué va a pasar? Vas a dar fruto. En lo familiar, en lo emocional, en lo espiritual, y se cumplirá la palabra, que si estás en esas cosas, lo demás será añadido, que es lo económico, lo laboral y las cosas terrenales. Vendrán por pura añadidura a tu vida. Eso es lo que Dios dice. Y mi reto está hoy es a tomar la decisión hoy de andar más cerquita a Cristo. Y si tú no tienes a Cristo en tu corazón y no lo has recibido en tu corazón, mi reto es que antes de terminar este año recibas a Cristo en tu corazón. Seguramente has creído en Cristo desde siempre, pero una cosa es creer en Él, que existe, que es, y otra cosa es que Él viva en tu corazón, perdone tus pecados y se acerque a ti. Son dos cosas bien diferentes. Y mi invitación para los que no tienen a Cristo es que reciban a Cristo, le entreguen sus vidas a Cristo para poder empezar un año agarrado y pegado ¿de dónde? De la vid, del tronco, que es el que da el nutriente para poder dar fruto. Y si tú eres un creyente que ya tienes a Cristo en tu corazón, mi reto, o más bien el reto del Señor para ti, es que tomes la decisión de andar cada día con Cristo, más pegado a Él. No lo ignores, no lo dejes a un lado, especialmente cuando debes tomar ciertas decisiones en tu vida. ¿Qué pasa si tomas decisiones sin Cristo? ¿Cuál será el fruto de esas decisiones? Seco, infructífero, problemas. ¿Qué pasa si tomas decisiones pegado de Cristo? Esas decisiones serán fruto, serán bendición, serán bendición. Y la segunda palabra importante en este pasaje es limpieza o poda.
Podar, limpieza, podar. ¿Por qué al evaluar mi vida este año, yo me doy cuenta que hubo áreas de mi vida emocional que no cambiaron? Sigo siendo tosco para hablar. Sigo siendo malgeniado. Sigo explotando sin razón. Sigo siendo agresivo con otros. Etcétera. Mi vida emocional. Y cuando yo estoy hablando de mí, estoy hablando en serio de mí. Yo me miro y digo, pero ¿por qué hay cosas que no he cambiado? ¿Por qué no he avanzado en cosas? Entonces mi evaluación, al mirarlo desde la lupa de los ojos de Cristo, entonces mi evaluación tiene que dar como resultado. Y es que entonces eso quiere decir que hay obstáculos, que hay cosas en mi vida que hay que podar, que son las que están trancando esos cambios. ¿Y saben una cosa? Por lo menos para mí, soy consciente de cuáles son. Yo creo que tú también. Creo que tú también eres consciente de cuáles son las cosas que están trancando los cambios en tu vida. Entonces la palabra clave aquí es que podar, limpieza, podar. ¿Quién es el que hace la poda? El labrador es el que poda, el que poda. Nuestro Padre Celestial quiere este año 2023 podar muchas cosas de tu vida. ¿Para qué? ¿Para qué el labrador poda? Para que dé más fruto. Más fruto. ¿Y qué pasa cuando una vida es más fructífera? ¿Cómo una vida más fructífera ayuda a los otros? ¿Cómo? Porque los frutos afectan, así como lo malo afecta. Un mal padre afecta a su familia, porque daña la imagen que los hijos tienen de un verdadero padre y se hacen ideas equivocadas. Entonces, afecta. Una madre que se porta mal afecta negativamente a sus hijos, porque sus hijos van a ver cómo es y se van a dar cuenta y van a quedar con esa imagen y afectados. Es lo mismo, pero en el lado positivo. Como les hablé de Mónica, cuyo esposo hizo un cambio tremendo este año. Se acercó más a Dios, a Cristo, y empezó a verse transformaciones y él transformando influencia a otro. ¿Por qué? Porque la vida más fructífera influencia a otros. Influencia a otros. Tú puedes ser un elemento de cambio en tu propia familia si tú creces. Tú puedes ser un elemento de cambio en tu familia extendida si creces. Tú puedes ser un elemento de cambio en tu propia oficina, en tu empleo, donde estás, con las personas que están. Si creces, si eres fructífero, todos lo van a notar. Y cuando todos lo notan, van a ser influenciados por ese cambio. Por ese cambio. Una vida fructífera. Y Jesús dice que ¿con qué se poda un árbol? ¿Con la mano? No. Si lo hace con la mano, daña la planta. ¿Con qué lo hace? Unas tijeras especiales. Y Dios tiene unas tijeras especiales que hacen esa poda. Y esas tijeras especiales que hacen esa poda es la Biblia. La Biblia son las tijeras especiales de Dios que hacen la poda. ¿Por qué? Porque cuando yo leo la Biblia y me veo reflejado en ella, cuando dice, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces, ¿qué está haciendo Dios ahí? Mostrándome a mí que quiere trabajar
en el problema de mi ira, que es descontrolada y que dura mucho tiempo. Y que puedo estar mucho tiempo enfadado. Y Dios me dice, aquí quiero trabajar contigo, porque ese es tu problema. Ese es uno de tus problemas, para que no crezcas, etcétera. Cada vez que leo la Biblia son las tijeras que cortan, que me muestran, que quieren podar cosas en mi vida. Por eso Jesús dijo que lo limpiará para que lleve más fruto, y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y entonces termino dejando un reto preciso para este fin de año, para comienzo. Que pongan un versículo como el versículo clave para el año próximo. Que lo escriban, de alguna manera lo pongan en su casa. En la puerta, en el closet, en la puerta de la cocina, en algún lado. O si quieren empapelar toda la casa con ese versículo también, para que no se olvide. Y es Juan capítulo 15 y versículo 5. ¿Qué dice? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué versículo? Quiero dejarles este versículo como el versículo lema para el año 2023. Escríbanlo y pónganlo en su casa. Pónganlo en su casa. Que el Señor quiera que tú puedas hacer una evaluación sincera, honesta y transparente de cómo está tu vida hoy. Hazlo. Haz una evaluación de cómo está tu vida hoy. ¿Qué áreas familiares están mal? ¿Qué áreas emocionales tuyas están mal? ¿Y qué áreas espirituales en tu relación con Dios están mal? Y que necesitas el propósito de crecer en esas áreas. El Señor te bendiga.